Hola niños, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión no nos vamos a encontrar de manera sincrónica, pero voy a hacer un video explicando entonces algunas de las aplicaciones de la función exponencial. Recuerden que nosotros ya conocemos varias características de ella. Por ejemplo, nosotros sabemos cuál es la forma de una función exponencial, en qué campo se utiliza una función exponencial, cuál es la base, cuál es el exponente, cuál es su forma natural, cuál es entonces la forma general, la forma canónica, y ya conocemos entonces estas estructuras. Ahora lo que vamos a hacer es hacer unas aplicaciones, ¿sí?, de esa función exponencial. Voy a mostrarles unos dos o tres ejemplos de esto. Vamos a resolver unos dos o tres problemas que tienen que ver con ello y cada uno de ustedes debe buscar un problema que se resuelva con una función exponencial y nos lo debe explicar. Siempre detrás de una función exponencial hay un problema real. ¿Por qué? Porque la función exponencial muestra muchas, o sea, es utilizada en muchísimos campos. Por ejemplo, en las ciencias económicas y administrativas se utiliza mucho. En la medicina, lo que tiene que ver entonces con la biología misma y demás. Entonces, muchachos, nada, este video lo voy a procurar hacerlo muy corto, conciso, pero que quede muy claro, ¿vale? Entonces, nada, vamos a trabajar con esto. Bueno, muchachos, ¿cómo están? Qué bueno verlos entonces, o bueno, qué bueno que nos podamos encontrar, así sea por este medio. Bueno, debido a que esta semana no nos vimos en un encuentro sincrónico, entonces quise hacer este video para que hablemos un poquito acerca de las funciones exponenciales, que es el tema que nosotros estamos viendo en este momento. ¿Cuál es la idea? La idea es que como nosotros ya tenemos un conocimiento previo acerca de las funciones exponenciales, vamos a ver dónde puedo yo aplicar este tema, en qué campo se trabaja con ese tipo de funciones, para que veamos entonces la importancia de yo poder llegar a la universidad teniendo muy claro cómo se trabaja con funciones exponenciales. Vamos entonces a empezar con una retroalimentación de lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Bien, entonces vamos a recordar. Primero, la forma de una función exponencial. Yo les dije que habían dos formas. La primera es como la forma primitiva, ¿sí?, la forma más básica, que es f de x igual a la x, donde a es la base y x es el exponente. Y hay otra forma, que es la forma general, que es la forma más común, que es f de x igual a por b a la x. Muy bien. También recordemos que en las clases anteriores vimos que si a es mayor a 1, pues entonces esta función es creciente. Que si a está entre 0 y 1, la función es decreciente. Que en su forma primitiva siempre pasa por 1. Ahora, en su forma general, en la forma donde ya tenemos a por b a la x, ella ya no pasa por 1, sino que pasa por el valor de a. Vamos a mirar esto en la diapositiva que sigue. Antes de ello, existe un número muy especial que es el número de Euler, que se escribe Euler, y ese número e es un número irracional y también se utiliza mucho en la función exponencial. Es más, la función f de x igual a e a la x se llama función exponencial natural. Bien, voy a mostrarles entonces acá. Primero, aquí tenemos dos funciones, o tenemos, perdón, dos gráficas donde nos muestran varias funciones exponenciales con la base mayor a 1. Al lado izquierdo vemos entonces que y es igual a 2 a la x. Notemos que ya siempre pasa por 1. Al lado derecho tenemos tres funciones, la exponencial natural e a la x, 10 a la x y 1.7 a la x. Noten que todas pasan por 1 y son crecientes, porque todos los valores que están de la base, todos los valores que hay ahí son mayores que 1. Bien. También, cuando tenemos valores entre 0 y 1 para la base, la función es decreciente. Miremos primero las de la derecha. Tenemos 0.8 a la x, 0.6 a la x, 0.4 a la x. Noten que todas son decrecientes y pasan por 1. En el lado izquierdo tenemos una función que no pasa por 1. Pasa por el valor que tiene el número que multiplica a la base. Recuerden, la forma es a por b a la x. Aquí el valor de a es 2. Por lo tanto, la gráfica pasa por 2. Y es decreciente porque la base es un medio. Está entre 0 y 1. Esas son las características entonces de la gráfica. Bien.
Hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que aprender hoy, o vamos a ver hoy precisamente, y es, a despejar la variable independiente, porque muchos de los problemas que vamos a resolver necesitamos despejar la variable independiente. Así que vamos a mirar entonces el procedimiento, que es este, pero voy a mostrarlo de una manera más resumida. ¿Listo? Ok. Vamos a abrir por aquí. Perdón. Muy bien. Voy a borrar esto para empezar desde el principio. Listo. Resulta que la función exponencial en su forma básica, perdón, tiene esta forma. Disculpen, tiene esta forma. Bien, el objetivo es despejar x. Recuerden que este rojo, donde estoy rayando, pues, se llama base. Y este que está aquí es el exponente. Bien. Primero, como la a es un número real, está multiplicando a b, pues cambia de operación al pasar al otro lado del igual. Entonces me quedaría y sobre a igual a b a la x. Recuerden que b es la base. Para yo poder despejar, o sea, quitar b, pasarlo al otro lado del igual, esta base de la función exponencial pasa a ser la base de una función logarítmica al otro lado. Les repito, como b es la base de la función exponencial y necesito quitar b, al otro lado pasa a ser la base pero de una función logarítmica. Quiere decir que va a quedar de esta manera. Perdón. Voy a borrar acá. Bien, aquí tenemos. Entonces voy a hacerlo por aquí porque por aquí tuve un problemita. Muy bien. Entonces tendemos que el logaritmo base b de y sobre a es igual, aquí estaba la x, es igual a x. Entonces noten que esta que era la base de la función exponencial pasó a ser la base de la función logarítmica. Y la x, que está por aquí, pues sencillamente queda despejada. Entonces esta es, aquí ya tenemos despejada nuestra variable independiente. Eso es precisamente lo que está explicado aquí, en esta parte. De todas formas, yo también lo dejo, bueno, esta parte no queda explicada en Classroom, pero por medio del video ustedes lo pueden ir repasando, no hay ningún problema. Muy bien, vamos ahora sí a mirar las aplicaciones. Teniendo esto muy claro, pues vamos a pasar a las aplicaciones de la función exponencial. Veamos. ¿Dónde puedo yo encontrar aplicaciones para este tema en muchos campos? Primero, quien quiera estudiar una carrera administrativa se va a encontrar con esta función. Miremos este problema. Digamos que gano 500 en una competencia de letreo y lo inviertes en un fondo mutuo que gana el 8% de interés anual. ¿Cuánto dinero tendrás después de 5 años? Listo. Esa es una de las aplicaciones, lo que tiene que ver con interés compuesto. Allí van a encontrar ustedes función exponencial. La otra, se estima la población de una ciudad, entonces ya les había dicho eso, en el crecimiento poblacional se aplican las funciones exponenciales. Otro caso, por ejemplo, es en la física o en la química, cuando hablamos de la vida útil de un elemento radioactivo. Bien, allí entonces tenemos un problema también, ahorita vamos a resolver algún problema que tiene que ver con esto. Y finalmente, lo que tiene que ver con los sismos. Precisamente hace algunas horas en México hubo un terremoto de 7.5 grados en la escala Richter. Esto es una liberación muy fuerte de energía. Una función exponencial me permite determinar cuánta energía se libera en ergios, que es la unidad de medida. Por ejemplo, muchachos, en el 99, aquí en Armenia, hubo un terremoto de 7.1 grados. Fue menor que el que ocurrió en México hace algunas horas, pero hubo muchísimos fallecidos, hubo muchísimos muertos. ¿Debido a qué? Debido a la infraestructura que había en ese momento en la ciudad. México ya está más preparado para los sismos hoy en día. La profundidad del sismo de México fue de 5 kilómetros, o sea, fue un sismo muy superficial.
El de Armenia tuvo 17 kilómetros de profundidad. Entonces, podemos ver que aunque hay algunas diferencias, fue más devastador el que ocurrió aquí en la ciudad de Armenia. Así que también nos sirve la función exponencial para este tipo de cosas. Listo. Resulta, muchachos, que hace mucho tiempo trabajé en un colegio y en ese colegio yo conocí un proyecto que se llamaba Matemáticas para la Vida. En Matemáticas para la Vida uno resolvía un problema haciendo un algoritmo, resolviendo unas preguntas. Basado en ello, no son exactamente las mismas preguntas, pero basado en ello, yo saqué estas 5 preguntas. Préstenle mucha atención, porque si usted contesta estas preguntas, cuando va a resolver un problema, siempre va a encontrar la solución. O sea, esto sirve de derrotero, de guía, no solamente para los problemas de matemáticas, también de física, para problemas de química, otros problemas que van a encontrar ustedes en la universidad. Ojalá que este método que les voy a mostrar les sirva de aquí en adelante. Les recuerdo, si usted contesta estas 5 preguntas, siempre va a encontrar la solución a un problema. En matemáticas. Ah, claro. Entonces, vamos a mirar cómo podemos utilizar esas preguntitas allí. Bien. La primera pregunta es, ¿quién es el personaje principal? En los problemas aparecen varios personajes y uno tiene que identificar cuál de ellos es el principal. ¿Qué quiere saber ese personaje? O sea, ¿qué es lo que busca? Y ese que quiere saber tiene 3 opciones, porque esa pregunta se contesta con algo matemático. Un personaje siempre quiere saber o una cantidad, o una ecuación, o una gráfica. Siempre es una de esas 3 cosas. O sea que en la 2 yo no voy a contestar, él quiere saber si puede llegar a la luna. No, porque ahí se contesta con algo matemático. Él quiere saber cuánto tarda en llegar a la luna, o él quiere saber cuánto tiempo, él quiere saber cuánto dinero se gasta para llegar a la luna, o sea, siempre es cuánto. O quiere conocer la ecuación de la gráfica del, no sé, del traslado, o quiere conocer la gráfica. Siempre es una de esas 3 cosas. Después en la tercera se contesta, ¿y para qué quiere saber eso? El personaje, ¿para qué quiere saber la cantidad? Vamos a mirar ahorita un ejemplo. Después yo hago todo el proceso, el procedimiento, también les voy a mostrar cómo se hace, y finalmente contesto la cuarta y la quinta. ¿Cuál es el resultado? Y cómo concluyo. O sea, ¿para qué me sirvió ese resultado en últimas? Voy a mostrarles este problema de acá. Vamos a empezar entonces con ello. Listo. Este problema tiene que ver precisamente con una situación real que ocurrió en Ucrania en 1986, ya hace un buen rato, donde explotó una central nuclear. Esa central nuclear entonces explotó allí y contaminó una onda de contaminación que aún hoy está prohibido entrar a esa ciudad porque todavía tiene radiación allí. Hay turismo, aunque no lo crean, las personas pagan, los llevan hasta allá para que ellos conozcan esa ciudad que quedó abandonada y se expongan a la radiación, porque la gente paga por esas cosas. Listo, la gente es así. Muy bien. Voy a mostrarles un video que nos va a hablar un poquito acerca de lo que ocurrió en Chernobyl y vamos a regresar entonces con el problema. El 26 de abril de 1986, la dirección de la central nuclear de Chernóbil decidió aprovechar una parada planificada del reactor número 4 para hacer un test de seguridad. La prueba comenzó a la 1:23 de la madrugada. Un minuto después, el ingeniero que estaba al mando escribe en su cuaderno: golpes fuertes, las barras del sistema de protección se han desactivado. Una subida incontrolable de la potencia provoca 2 explosiones seguidas de incendios. Queda destruido el corazón del reactor número 4 del tipo RBMK. Una nube altamente radiactiva se levanta en el cielo. 2 días más tarde se detecta en Suecia un nivel anormal de radiactividad. Se evacúa la central de Forsmark antes de comprobarse que la nube viene del este. Las autoridades hicieron todo lo posible para ocultar la catástrofe que se cernía sobre Chernóbil. En ese momento, la explosión ya había causado 2 muertos entre los empleados, uno cuyo cuerpo jamás se encontró y otro que murió en el hospital horas más tarde. Los bomberos que acudieron a apagar el incendio sin protección alguna fueron altamente irradiados en vano. Luego, las autoridades intentaron enfriar el reactor vaciando 4.000 toneladas de sacos de plomo y arena. La gestión de la catástrofe fue desastrosa. Los 48.000 habitantes de Pripyat, a 3 kilómetros de Chernóbil, fueron víctimas de la ley del silencio y la radiación les cayó encima.
La evacuación no se efectuó hasta el mediodía del 27 de abril, o sea, un día y medio más tarde de la explosión. La investigación posterior revelará errores de manipulación y construcción en el reactor soviético. Listo, muchachos, entonces ahí pudimos ver, más o menos ponernos un poquito en contexto acerca de este problema que vamos a resolver. Ok, voy a leerlo entonces y vamos a contestar las preguntas, vamos a seguir la guía para poder llegar a la solución. Se llama accidente nuclear magnitud 7. A unos 100 kilómetros del sur de Kiev, capital de Ucrania, el 26 de abril de 1986 a la 1:23 de la mañana, hora de Moscú, el reactor 4 de la central nuclear de Chernobyl causó el mayor accidente nuclear conocido en su tipo hasta el presente. La explosión, que fue equivalente a la de 500 bombas de Hiroshima, contaminó y condenó a muerte a cientos de miles de pobladores. Entre los desechos reactivos estaba el estroncio 90, un radioisótopo que al reemplazar el calcio de los huesos provocan cáncer. Se ha determinado que para establecer nuevos asentamientos humanos en la extensa área contaminada, 260.000 kilómetros cuadrados, será necesario que la cantidad de estroncio 90 que dejó la explosión baje en un 95%. Debido a que el estroncio 90 tiene una razón de decrecimiento de 2,8% al año, la expresión que relaciona su cantidad en el tiempo es, allí no se ve muy claro, entonces la puse a un lado, n de t igual a n sub 0e a la menos 0,028 t, donde n de t es la cantidad en tiempo, n sub 0 la cantidad inicial de estroncio 90. Konstantin Ivanovich Kovsky era un niño cuando ocurrió el accidente y antes de morir quiere volver a Pripyat, su ciudad en la zona contaminada. ¿Puede aspirar a hacerlo? Bien, el primer paso que tenemos que hacer es entender el problema. Para entender el problema, vamos a contestar las preguntas. Esas son las preguntas base. Primera, ¿quién es el personaje principal? Pues allí aparece solamente uno, que es Konstantin Ivanovich. Segundo, ¿qué quiere saber Konstantin? Konstantin quiere saber algo matemático. ¿Será que él necesita una cantidad, una ecuación o una gráfica? Pues si yo lo vi en el problema o lo recuerdo bien, me di cuenta que él necesita saber cuánto tiempo pasará. Voy a devolverme un momento. Él dice, Konstantin, vamos a leer el último párrafo, era un niño cuando ocurrió el accidente. Antes de morir quiere volver a Pripyat, su ciudad en la zona contaminada. ¿Puede aspirar a hacerlo? O sea que lo que realmente él quiere saber es una cantidad. ¿Cuánto tiempo pasará? Vamos a mirarlo. ¿Cuánto tiempo tardará en bajar? Disculpan ahí la L. ¿Cuánto tiempo tardará en bajar la contaminación a menos del 95%? Entonces hay una onda y queremos que baje a menos del 95% para él poder regresar. Entonces miren que eso se contesta con un número. Hay que tener eso muy claro. Bueno, ¿y para qué quiere saber eso? Pues él quiere saber eso para poder saber, valga la redundancia, si le alcanza la vida para regresar a su ciudad natal. Nótese entonces que esta es la forma de yo analizar el problema. Cuando ya lo tengo analizado, pues entonces paso a resolverlo. Voy a compartirles aquí el tablero para que resolvamos el problema. Aquí yo saqué entonces los datos más relevantes. Esta es la función entonces de la disminución del estroncio 90. Y estos se llaman insumos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer primero? Lo primero que tengo que hacer es identificar las variables. Eso es lo primero de lo primero que yo tengo que hacer cuando me enfrento a un problema. Entonces vamos a ver, ¿cuál es la variable independiente? Pues yo digo, bueno, resulta que la contaminación disminuye a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, la variable independiente es el tiempo, en años. Y le voy a poner una letra, yo le voy a poner t. Y la variable dependiente, ¿cuál sería? Pues sería la contaminación. El porcentaje de contaminación, sería el porcentaje de contaminación. Y a ese le vamos a poner la letra, vamos a ponerle, pues ya está allí, n de t.
¿Listo? Así, muchachos, que ya teniendo esto muy claro, vamos a empezar a resolver el problema. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es identificar las variables. Es lo primero que yo tengo que hacer, identificar las variables. Bueno, identificadas las variables, el siguiente paso es identificar los insumos. Ojo, muchachos, eso se llaman insumos. Los insumos es muy distinto a datos. ¿Por qué? Porque es que los datos es todo lo que me arroja el problema y los insumos son de esos datos los que a mí me sirven. Por ejemplo, por ahí hay un 90, hay un número 90, pero ese 90 a mí no me sirve. ¿Por qué no me sirve ese 90? Ese 90 no me sirve porque forma parte del nombre de ese isótopo radioactivo, estroncio 90. Hay otro dato que son 260.000, que son los kilómetros. A mí ese dato tampoco me sirve. A mí me sirve es el 5%, el 100% y la T. La pregunta es, ¿de dónde salió ese 5%? El problema, voy a devolverme al problema, dice que solamente se puede volver a la ciudad cuando haya disminuido en un 95% la contaminación, o sea, más de un 95%. O sea que se puede volver cuando haya menos del 5% de contaminación. Por eso es que N de T, que es el porcentaje de contaminación, debe ser del 5%. Porque solamente se puede volver cuando esté por debajo del 5%. Bien, N sub 0, o sea, ¿qué porcentaje de radiación había al inicio? Pues el 100%, porque acabo de explotar. Entonces N sub 0 sería 100. Muy bien. Y finalmente, ¿qué es lo que tengo que averiguar? El tiempo, porque yo tengo que saber cuántos años van a pasar para que baje hasta el 5% de la contaminación. Estos son los insumos. Voy a reemplazar acá para empezar entonces a resolverlo. Vamos a reemplazar. Lo primero que yo hago es reemplazar. Reemplazo. Listo. N de T ya lo tengo, es 5, entonces yo aquí pongo 5. Igual. N sub 0 también lo tengo, es 100. La E, pues E siempre es E. Y menos 0,028 T. ¿Qué necesito despejar de acá? Necesito despejar el tiempo. Así que lo que a mí me está estorbando es este 100. Como está multiplicando, entonces cambia de operación al otro lado. Tendríamos 5 sobre 100 igual a E a la menos 0,028 T. Muy bien. Ahora miremos lo que yo les dije ahorita. Como esta E es la base de una función exponencial, ¿sí? Recuerden que lo dije antes, es la base de una función exponencial, pasa a ser al otro lado la base de una función logarítmica. Entonces yo escribo logaritmo base E de 5 sobre 100. Y eso va a ser igual a menos 0,028 T. Muy bien. Para efectos de que se haga esto como más interesante, voy a resolver esto que está acá. Voy a resolver este fraccionario. Entonces tendría logaritmo base E de 0,05. Si lo ponemos en la calculadora nos daría eso. Igual, como este menos 0,028 está multiplicando, pues nos va a pasar al otro lado con la operación opuesta. 0,28. Y el t pues quedaría entonces allí. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí la cosa va sencilla. Continuamos acá. Bien. Voy a hacerlo por aquí. Ahora, todo esto lo voy a poner en la calculadora. Hay una parte muy importante que se me está escapando, disculpe. Hay una cuestión. Resulta que el logaritmo base E de un número cualquiera es lo mismo que logaritmo natural de ese número. Esto que está aquí se llama logaritmo natural. Logaritmo natural. ¿Sí? Cuando la base es C,
lo vamos a reemplazar por ln. Y eso se llama logaritmo natural. Y tiene una tecla en la calculadora, entonces es más fácil calcularlo. Así que esto realmente nos quedaría logaritmo natural de 0,05 sobre menos 0,028. Ese va a ser entonces el valor de t. O sea que finalmente t es igual, tomo la calculadora y vamos a resolverlo. Fracción, miren la tecla, logaritmo natural. ¿Sí? Es esta que está por aquí, enseguida el logaritmo a su derecha. Logaritmo natural de 0,05 dividido menos 0,028. Y eso nos da 106,99. Ese entonces es el resultado de t. 106,99. Muy bien, excelente. Allí entonces vamos a contestar las preguntas. Como ya tenemos el resultado, pues entonces vamos a contestar la pregunta 4 y 5. Yo las tengo contestaditas por aquí. Perdón. Por aquí está. Muy bien. Aquí está el procedimiento, es el mismo. Yo se los voy a dejar entonces en el PDF. Y la pregunta 4 dice, ¿cuál es el resultado? Decimos que el resultado es que t es aproximadamente 107. Ahora sí, ¿cuál es la respuesta a la pregunta del problema? Pues el señor quiere saber si puede volver a su pueblo. Pues esa respuesta ya es como muy personal. ¿Por qué? Para mí no puede volver, porque él era un niño, o sea que tenía algunos años, cuando explotó ello, han pasado 107 años, para que pueda volver van a pasar 107 años, perdón, así que es muy probable que Constantin no pueda volver a su pueblo natal. Otros dirán que sí, que hay gente que vive hasta los 120 años, pues eso ya es como una respuesta de cada uno. ¿Sí? Así que esta respuesta 5 no puede ser la misma para todas las personas que presenten un trabajo, porque esta viene más como de las conclusiones propias que uno saca de un problema. ¿Listo? Entonces aquí en la guía está el procedimiento para llegar a la solución. Muy bien, voy a mostrarles otro ejemplo. El otro ejemplo se los voy a mostrar por acá. Aquí ya tenemos listo. Miremos este, vidrio templado. Este es otro uso de las funciones logarítmicas. Exponenciales. Para fabricar un nuevo tipo de vidrio templado, el vidrio recién fundido debe sumergirse en agua cuando alcance una temperatura de 140 grados Celsius, luego de haber salido del horno donde alcanza una temperatura de los 1200 grados Celsius. Fabio Huertas, ingeniero de procesos de la fábrica, debe hacer el plan de producción de este tipo de vidrio y para ello debe determinar el tiempo de espera requerido para que el vidrio pueda sumergirse en agua una vez ha salido del horno. Para eso, Fabio utiliza la ley de enfriamiento de Newton, según la cual la temperatura de un objeto en enfriamiento está dada por la ecuación T de T igual a 1177 exponencial de menos 0,85 T más 23. La pregunta es, ¿cuánto tiempo de espera deberá programar Fabio para que el vidrio pueda sumergirse en agua? Vamos a utilizar otra vez las preguntas para poder empezar a desglosar este problema. Primero, ¿quién es el personaje principal? Pues el personaje principal es el único que aparece en el problema y es Fabio Huertas. Muy bien. Segundo, ¿qué quiere saber el personaje? Recuerden que siempre es cantidad, ecuación o gráfico. Él quiere saber cuánto tiempo tarda el vidrio en alcanzar los 140 grados, porque recuerden que a esa temperatura es que lo puede meter al agua. Bien, ¿y para qué quiere saber eso? Pues para hacer un plan de producción. O sea, el hombre ya con esto ya puede determinar cuánto tiempo y programar una máquina para que lo ponga allí o avisarle a los encargados. Ya es una cosa pues como del señor Fabio Huertas. Ya hicimos la primera parte que era entender el problema. Cuando ya lo entendimos, entonces vamos a pasar a resolverlo. Bien, así que vengo a mi tablero. Yo por aquí ya tenía una parte adelantada, que es esta. Muy bien. Primero, muchachos, identifiquemos las variables. Variable independiente. Pues bueno,
Resulta que en este problema hay dos variables, temperatura y tiempo. ¿Cuál depende de cuál? ¿Será que la temperatura depende del tiempo o el tiempo depende de la temperatura? Pues uno dice, a ver, como yo saqué el vidrio, estaba a 1200 grados Celsius, como yo lo saqué, entonces a medida que pasa el tiempo la temperatura disminuye. O sea que la temperatura depende del tiempo. Entonces este es el tiempo en horas. Muy bien. Y le voy a poner otra vez T. La variable dependiente, pues ya lo habíamos dicho, sería entonces la temperatura. Y a la temperatura le vamos a poner T de T. Bien, aprovechando pues que ya estaba allí. Listo, muy bien muchachos. Entonces, ya como tenemos estos datos, tenemos la variable dependiente e independiente, empezamos el procedimiento. Vamos a mirar, ya aparecen muchos datos. Bueno, no mucho, aparecen algunos datos. Por ejemplo, aparece un dato que es un 1200. Que 1200 grados Celsius. Ese 1200 a mí no me sirve porque no lo necesito para el problema. A mí me sirve es la temperatura cuando se puede el vidrio poner en agua y el tiempo, que es el que necesito averiguar. ¿Listo? Entonces estos son los insumos. Voy a empezar a resolver el problema. Reemplazo nuevamente, reemplazo. A mí siempre me dan una de las dos variables, siempre me dan una de las dos. En este caso me dieron la dependiente. Así que a T de T lo voy a reemplazar por 140, porque lo que necesito averiguar es el precio. El precio no, lo que necesito averiguar es el tiempo, perdón. Así que yo tendría 1177 T a la menos 0,85. Perdón, aquí no es T, aquí es E. Muy bien. Más 23. Esta es una T y este es un más. Listo. ¿Qué es lo primero que me estorba para despejar T? Lo primero que me estorba es el 23. Así que el 23 va a cambiar de operación al otro lado. Aquí ya no es necesario, aquí me disculpan, ya no es necesario poner el grados. No se debería poner, es más. Entonces aquí tendríamos 140 menos 23 igual a 1177 exponencial de menos 0,85 T. Muy bien. Hago esta resta de acá y eso me daría 117 igual a 1177 exponencial de menos 0,85 T. Ok, este número que está acá está multiplicando a la E, así que voy a hacer la operación opuesta, lo voy a pasar a dividir. Tendría 117 sobre 1177. Y esto va a ser igual a exponencial de menos 0,85 T. Muy bien. Ahora, hago esta división en la calculadora. Si yo tengo 117 y lo divido por 1177, me va a dar como resultado 0,099. 0,099. ¿Sí? Y ahora, recuerden que como esta es la base de una función exponencial, pasa a ser la base de una función logarítmica. Pero antes habíamos dicho que cuando la e queda de base, se pone logaritmo natural. Ahí está. Y este que está aquí arriba ya bajaría y tendría menos 0,85 T. Muy bien. Este menos 0,85, como está multiplicando a la T, pues va a pasar a dividir. Y tendría logaritmo natural de 0,099 dividido menos 0,85. Y eso me va a dar un valor aproximado de T. Pues vamos a mirar cuál es ese valor aproximado. Ese número, vamos a mirar. Logaritmo natural.
logaritmo natural de 0.099 es igual a esto y lo voy a dividir por menos 0.85 y me da como resultado 2,72. Este es el valor de t, o sea que ese es el tiempo que debe esperar para que alcance los 140 grados de temperatura. Muy bien, con esto ya podemos responder la pregunta 4 y 5. Me voy a venir aquí al PDF, donde está todo el procedimiento también, el mismo procedimiento, para que lo repasen. Y me dice, ¿cuál es el resultado? A mí me dio 2,72 porque yo obvié este 4, ¿vale? Pero es muy parecido. Entonces, ¿cuál es el resultado? Aproximadamente 2,72. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta del problema? Pues que el tiempo que tardará en sumergirse el vidrio al agua es de 2 horas y 43 minutos aproximadamente. ¿De dónde saqué ese 43 minutos y me dio 2,716 en este caso? Ahí se los dejo a ustedes. ¿Vale? Les dejo a ustedes para que me digan por qué son 43 minutos. Que le echen un poquito de cabeza. ¿Listo? Entonces, muchachos, esas son las aplicaciones que nosotros tenemos de función exponencial. Espero que el video haya sido muy claro. De todas formas, es el primer video que yo les hago. La explicación de la guía es la misma. Y dejé un taller con 5 problemas, solamente 5 problemas. Sugerencia, contesten las preguntas. Si usted contesta las preguntas, siempre va a llegar a la solución. ¿Vale? Bien. 5 problemitas. Algo muy importante. Este trabajo lo vamos a hacer en parejas. Listo. Vamos a hacerlo en parejas. Solamente una de las 2 personas me envía el trabajo al Classroom. Hace una portada tal cual les enseñó la profesora Joana a hacerla utilizando las normas APA. Allí en la portada va a aparecer el nombre de las 2 personas, pero solamente uno de los 2 me lo envía. No olviden que si van a utilizar alguna gráfica o algo, se debe referenciar. Por ejemplo, este que es un problema sacado de un texto, aquí tengo la referencia, tomado de Cuesta 2006, Matemáticas para la Vida, la página y la editorial. Entonces es muy importante uno respetar los derechos de autor de otros. Igual pasa entonces con este problema. Allí viene bien referenciado. Entonces, muchachos, yo les dejo las condiciones en el Classroom. Espero que el video, insisto, que haya sido pues muy claro. Y nada, los invito a resolver los problemas y cualquier inquietud que tengan es muy sencillo. Lo voy a programar para el próximo viernes una asesoría de media horita para resolver dudas con respecto a estos problemas. Entonces, no siento nada, muchachos. Me encantó mucho saludarlos. Nos estamos viendo por ahí. Se cuidan harto.